Buenas tardes, me llamo Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios. Me alegro compartir con ustedes un estudio más en el libro de Apocalipsis. Estamos acercándonos al final de esta serie. Estamos hoy en el capítulo 19 de Apocalipsis y vamos a ver el tema, los últimos días de la tribulación. Es un tiempo glorioso, un tiempo excitante, un tiempo de mucho futuro brillante para el creyente, porque Cristo vendrá a reinar sobre esta tierra. La pregunta que hacen muchas personas es, ¿cómo va a terminar todo? ¿Será destruida la tierra? ¿Hay alguien que de veras tiene control de todo lo que está pasando? Bueno, para nosotros que creemos lo que la Biblia dice y sabemos que Dios es soberano y que Él tiene control de los eventos del universo, tenemos confianza en Dios que todo va a acontecer exactamente como Él lo ha ordenado. No hay preocupación ni temor para el creyente que ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador personal. Hemos llegado aquí al capítulo 19 de Apocalipsis en nuestro estudio y Jesús está al punto de regresar desde el cielo a la tierra. Esto se llama la segunda venida de Cristo. Y esta venida, la segunda venida de Cristo, tiene dos partes. La primera parte se llama el rapto, que ocurre antes de la tribulación, cuando Cristo viene para arrebatar a su iglesia a su presencia en el cielo. Pasan 7 años mientras la tierra está viviendo las pruebas y pestilencias y matanzas y plagas de la tribulación, pues la iglesia está con Cristo en el cielo. Al terminar este lapso de 7 años, Cristo regresa en lo que se llama el retorno. Esta es la segunda parte de la segunda venida. Y cuando Él viene en el retorno, esto ocurre al final de la tribulación y es para derrotar al anticristo en Armagedón y luego establecer su reino por 1000 años. Entonces la segunda venida de Cristo tiene dos partes. El rapto para arrebatar la iglesia antes de la tribulación y el retorno cuando Él viene al final de la tribulación. Pues los eventos aquí en Apocalipsis 19 ocurren en los últimos días de este periodo de 7 años de la tribulación. Ya estamos en los últimos días de la tribulación. A veces el libro de Apocalipsis nos presenta una escena en el cielo y luego otra escena en la tierra. Y esto es lo que vemos aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Primero vamos a ver una escena en el cielo, en la presencia de Dios, ante el trono de Dios, y luego veremos el retorno de Cristo directamente a esta tierra. Veamos aquí entonces la primera parte del capítulo 19, versículos 1 al 6, y habla de 4 aleluyas. 4 aleluyas. Es un tiempo de alabanza en el cielo. Voy a leer los primeros 6 versículos y luego vamos a comentar sobre estos. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la primera. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, la segunda. Y el humo de ella, de la gran ramera, sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya, la tercera aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como una voz o la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía,
aleluya. La cuarta, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Los primeros 6 versículos de capítulo 19 de Apocalipsis. La palabra aleluya ocurre en el Nuevo Testamento solamente aquí, en Apocalipsis 19. En el Antiguo Testamento solo ocurre en los Salmos. Los Salmos, aquel libro que está más o menos en el centro de la Biblia. La palabra aleluya significa gloria a Dios o dar alabanza a Dios. Aleluya, la primera parte, significa dar alabanza, y ya, la última parte, aleluya, es un nombre recortado de Dios, como Yahweh es la palabra Jehová en español, pues Yahweh recortado a Yah, se usa a veces en los Salmos nada más la palabra Yah, aleluya, dar alabanza a Dios. Ahora, cuando Babilonia, el sistema religioso, económico, político del anticristo, cayó y fue destruida, en el estudio previo lo vimos, los reyes de la tierra, los comerciantes, los marineros de la tierra, todos lamentaban diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en una sola hora ha quedado destruida. Capítulo 18, versículo 19. Pero en el cielo, cuando Babilonia fue destruida, se escuchó el mandato de Dios que todos deben de alegrarse. Dice la palabra en 18:20, alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla, o sea, la gran Babilonia, les ha hecho justicia a ustedes. Ahora en capítulo 19, escuchamos 4 veces la palabra de alabanza, aleluya. Los habitantes del cielo alaban a Dios y glorifican al Señor Jesucristo por la victoria que Él acaba de tener sobre este sistema satánico, la gran Babilonia. Veamos aquí la primera aleluya. En versículo 1 dice allí, aleluya por la salvación. Por medio de la salvación en Jesucristo, nosotros que creemos y lo hemos recibido como nuestro Salvador personal, tenemos enormes bendiciones. Tenemos el perdón de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Somos libres de condenación. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nunca iremos al infierno. Tenemos vida eterna. Somos salvos y libres de la condenación. Recibimos la vida eterna. El que tiene al Hijo, o sea, a Jesucristo, tiene la vida. También tenemos un hogar en el cielo que nos espera. Hablaremos más de esto en un momento. Nunca iremos al infierno porque hemos sido salvos de la condenación y ahora tenemos vida eterna con el Señor. Y además de todo esto, mientras estamos aquí en la tierra, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Todas estas son bendiciones por medio de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y la lista sigue. Podríamos nombrar muchas otras cosas. Cada día debemos darle gracias a Dios por sus abundantes bendiciones en nuestras vidas por causa de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dice Hebreos 13:15, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Cuando vamos a comer, debemos dar gracias a Dios. Cuando vamos a bañarnos, debemos dar gracias a Dios por un buen chorro de agua. Debemos de dar gracias a Dios por un paño limpio, por ropa limpia, una buena mudanza para ponernos. Debemos dar gracias a Dios por la cama donde podemos dormir. Debemos dar gracias a Dios por la comida que comemos y por el aire que respiramos, por el carro que manejamos, o la moto, o la bicicleta, o los 2 pies para poder caminar. Tantas cosas por las cuales debemos dar gracias a Dios. Dice 1 de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aleluya por la salvación. Número 2, aleluya por la destrucción de la iglesia apóstata, o sea, Babilonia, versículos 2 y 3.
Y dice ahí en la última parte de 3, aleluya, y el humo de ella, de Babilonia, sube por los siglos de los siglos. O sea, es castigo continuo en el infierno. En el cielo nosotros vamos a dar alabanza a Dios por la destrucción de los impíos. Ahora, no es porque queremos venganza contra ellos en un nivel personal, sino es porque Dios es santo y justo y Dios siempre nos paga según nuestras obras. Gálatas 6:7 dice, no se engañan, nadie se burla de Dios, cada uno cosecha lo que siembra. Lo que usted siembra es lo que cosecha. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu de Dios, cosechará vida eterna. Ahora, el blanco de la ira de Dios, o sea, el objetivo de todo su juicio, es la destrucción del imperio del anticristo. Ya estamos acercándonos a esta última batalla, la batalla de Armagedón. Y sea la parte religiosa o económica o política, todo será destruido por la mano de Dios. Durante la tribulación, Dios les ha dado muchas oportunidades de arrepentirse y convertirse a Cristo, pero no quisieron. Veamos, los 144,000 testigos que fueron salvos en el principio de la tribulación, 12,000 de cada tribu de Israel, ellos salieron con las noticias del Evangelio. Y muchas personas de veras se convirtieron, pero muchos no. Muchos rehusaron las noticias del Evangelio y más bien aceptaron la marca de la bestia. Después los 2 testigos que estarán en Jerusalén durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, que quizás será Moisés y Elías. La Biblia no nos da sus nombres, entonces no podemos estar 100% seguros, pero Dios ha dicho, voy a mandar 2 testigos para testificar durante 3 años y medio y tendrán otra oportunidad los habitantes del mundo para arrepentirse y tornar a Dios, convertirse a Dios. Y luego hasta un ángel del cielo va a sobrevolar la tierra. En Apocalipsis 16, yo creo que es donde lo vimos, con el mensaje del Evangelio eterno. Y él va a predicar en una última oportunidad, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y este ángel va a dar las noticias del Evangelio a los habitantes del mundo. Cuando va allí por Rusia, hablará ruso. Cuando va por Inglaterra, hablará inglés. Cuando va por Asia, Japón, hablará japonés. Cuando anda por China, va a hablar chino. Y así el ángel va a hablar el Evangelio en el lenguaje de cada persona para que escuchen el Evangelio una vez más para arrepentirse. Pero muchos rehusarán esta oferta de la salvación. Y siempre van a recibir la marca de la bestia, del anticristo, en la mano o en la frente. Y con eso ellos sellan su condenación. Y Dios los va a destruir y enviarlos al infierno para sufrir eternamente. Oiga lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:6. Pablo, el apóstol, está hablando. 2 de Tesalonicenses 1:6. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, hablando de los creyentes. Y a ustedes, los cristianos que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá, ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. Oiga, estamos advertidos. Esto es lo que le espera a la persona que rechaza al Señor Jesucristo. Sería mejor voluntariamente en este momento de rendirse al Señor, de arrepentirse de su pecado, de aceptar la oferta de la salvación, de hacer el Señor Jesucristo el Señor de su vida. Esto sería mucho mejor en vez de enfrentar esta destrucción eterna más adelante por causa de su rebelión y su rechazamiento de Jesús.
Aleluya por la caída y destrucción de Babilonia. Número 3, aleluya porque Dios está sentado en el trono. Dice versículos 4 y 5. No hay otro Dios, no hay otro rey, no hay otro más poderoso que nuestro Dios. Toda la gloria y alabanza le pertenecen a Él. Lucero, el que se hizo Satanás, aquel gran arcángel que cayó. Él quiso sentarse al lado de Dios, pero no pudo y fue echado abajo. Goliat, aquel gigante del Antiguo Testamento, maldecía a los israelitas y también al Dios de Israel, y David salió en el nombre del Señor y lo mató con una piedra y con la honda. Moisés enfrentó al faraón de Egipto e hizo caer 10 plagas sobre la tierra de Egipto, pero el faraón no quiso arrepentirse, se puso obstinado y por fin se ahogó en el Mar Rojo cuando las aguas le vinieron encima. Y usted y yo, que somos hijos de Dios, podemos confiar con todo el corazón en el poder de Dios. Él está sentado en el trono. Él es nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y luego 4, aleluya porque Jesucristo reinará para siempre. Versículo 6. Toda la multitud de los habitantes del cielo, todos allí en el cielo, están glorificando a Dios. Los ángeles, los patriarcas del Antiguo Testamento, todos los que murieron antes de que Cristo viniera a la tierra, después la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros que somos salvos por medio de la gracia de Dios, estamos con el Señor, la iglesia, y luego los creyentes de la tribulación que fueron decapitados por el anticristo y sus almas están con el Señor. Todos los habitantes del cielo están dando gloria y alabanza a Dios porque Cristo reinará para siempre. Y en pocos minutos, Cristo va a salir del cielo y va a venir a la tierra para establecer su reino. Antes de que Él venga a la tierra, veamos una cosa más que ocurre allá en el cielo. Las bodas del Cordero. Cristo Jesús es el Cordero y habla de su matrimonio, su unión celestial con la iglesia, la novia. Leamos versículos 7, 8 y 9. Aquí en Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, o sea, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Oyente, el novio es el Señor Jesucristo, y la novia es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo vino a esta tierra hace 2000 años aproximadamente, nacido en Belén de la Virgen María, creció a los 30 años de edad, empezó su ministerio de 3 años y medio y después fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre en la cruz para darnos redención de nuestros pecados. 3 días más tarde resucitó de los muertos, 40 días más tarde ascendió otra vez al cielo para prepararnos lugar y 10 días más tarde, después de su ascensión, vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí es donde inicia la formación de la iglesia del Señor Jesucristo. Y toda persona que ha sido salva por la gracia de Dios, que ha recibido a Cristo como su Salvador, forma parte de esta iglesia, la novia del Señor Jesucristo. Y cuando Cristo viene en el rapto, que terminará la época de la iglesia y nos lleva al cielo, nosotros seremos unidos con Él en las bodas del Cordero. Antes de la tribulación, Jesucristo, vendrá en el rapto para arrebatar a su iglesia y al llegar al cielo, la iglesia, nosotros seremos presentados a Cristo como su novia. Déjeme leer Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Dónde? En la cruz.
a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. La palabra de Dios nos da el mensaje. Nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados al Señor y Él nos limpia y nos salva y nos cambia. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y para qué todo esto? Dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Cuando Cristo viene en el rapto, para arrebatarnos al cielo, Él va a transformarnos. Primero los muertos en Cristo van a resucitarse, entonces ellos se vuelven a vivir y reciben sus cuerpos glorificados. Y nosotros que vivimos también somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, o sea, será instantáneo, muy rápido. Y luego somos arrebatados a la presencia del Señor que nos espera allá en el aire y Él nos lleva al cielo. Y allí en el cielo vamos a celebrar primero lo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el juicio de los creyentes, porque solo creyentes están en el cielo. Entonces ese juicio, el tribunal de Cristo, no es para determinar si uno va al cielo o no, porque ya estamos allá. Pero el tribunal de Cristo es para darnos nuestras recompensas, nuestras coronas, por nuestro servicio al Señor Jesucristo mientras estábamos en la tierra. Y ahí vamos a ser bien vestidos con esta mudanza de ropa tan blanca, tan limpia, tan resplandeciente. Y dice aquí la palabra, Pablo también hablando, el celo que yo muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura, a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Pablo dice, yo los tengo desposados, ¿verdad? Comprometidos con un solo esposo. Todavía Él no ha venido. Ustedes son la novia, Él es el novio. Pero Él viene en el rapto para arrebatarnos y recibirnos a su presencia. Y nosotros seremos presentados al Señor Jesucristo y seremos allí unidos en matrimonio celestial, si quiere llamarlo así. Y nosotros vamos a ver nuestra mansión celestial que Cristo prometió prepararnos. Oiga lo que Él dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Gracias a Dios. Este es nuestro futuro, nuestra esperanza. Ahora, mientras el mundo está pasando por las pruebas y las pestilencias y las plagas de la tribulación por aquellos 7 años, nosotros estaremos con el Señor Jesucristo, porque acaba de arrebatarnos y llevarnos a su presencia, y después de recibir nuestras recompensas en el tribunal, luego empieza la fiesta, las bodas del Cordero, cuando somos unidos con Cristo en este sentido de matrimonio. También habla aquí en versículo 9, bienaventurados los que son llamados como invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son ellos? Pues no es la iglesia, porque nosotros somos la novia. Pero los invitados son aquellos creyentes del Antiguo Testamento. Ellos no son la iglesia, ellos existían antes de la formación de la iglesia. Pero ellos serán invitados a las bodas del Cordero. También serán invitados otros, los mártires de la tribulación. Ahora, ubiquémonos bien. Estamos en el cielo con el Señor. 7 años de tiempo está pasando la tierra por la tribulación. El anticristo está reinando. Y aquella persona que escucha el evangelio por el mensaje de los 144,000 y acepta a Cristo, esa persona corre peligro de ser muerto por el anticristo, de ser decapitado. Y muchas personas morirán. Ya lo hemos visto en estudios previos, en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 7. De las personas, sus almas están en la presencia del Señor. Ellos están esperando el final de la tribulación para recibir sus cuerpos glorificados. Pero también ellos serán invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, el Señor Jesucristo es el novio.
La iglesia es la novia y los invitados son los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes de la tribulación que ya han muerto por martirio y están con el Señor en el cielo también. Juan el Bautista habla de esto también. Juan el Bautista dice en Juan 3:29, Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan era el mensajero del Señor Jesucristo, el heraldo. Él venía antes de Jesucristo para anunciar su venida. Luego él dice, el que tiene a la novia es el novio. ¿Quién es el novio? Jesucristo. ¿Quién es la novia? La iglesia. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, hablando de él mismo, Juan el Bautista, el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Juan el Bautista estará allá también. Él fue decapitado por Herodes y su alma está allá en la presencia del Señor. Entonces todos estos creyentes del Antiguo Testamento, tales como Abraham, Moisés, David, Samuel, Elías y muchos más. Ustedes saben las historias del Antiguo Testamento. Todos estos que eran creyentes estarán allí como gente invitada en las bodas del Cordero. Pero yo creo que, y no sé exactamente cuánto de la boda vamos a celebrar allá y luego cuánto vamos a celebrar acá en la tierra durante el milenio. Pero estoy seguro que va a pasar la fiesta a la tierra. Porque dice Mateo 8:11, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta fiesta matrimonial, o sea, las bodas del Cordero, continuará en la tierra durante el reino de Jesucristo desde Jerusalén. Después de esta parte de las bodas, ahorita Cristo viene a la tierra. Vamos a leerlo aquí en la última parte de 19. Y después de la batalla de Armagedón, de derrotar al anticristo y echarlo al lago de fuego, y Cristo establece su reino, Él va a continuar esta fiesta, esta celebración, esta alabanza, estas bodas del Cordero, y muchos otros serán invitados a la fiesta. Oiga lo que dice Isaías 25:6. Esta es una profecía tremenda. En Jerusalén, allá en Palestina, en Jerusalén, el Señor de los ejércitos preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. ¿Qué parrillada vamos a tener en aquel día? Carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la nube de muerte que cubre la tierra, porque solo va a ser regocijo y paz y gozo en el Señor. Juan, el apóstol que está escribiendo esta visión, está tan emocionado con lo que está recibiendo que él cayó a los pies del ángel que está explicándole todo. Y el ángel dice, Juan, párese. No me adore a mí. Yo soy consiervo contigo también. Adore solamente a Dios. Leamos ahí en versículo 10. Yo me postré a sus pies. Yo, Juan, me postré a los pies del ángel para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda la profecía tiene que ver con el testimonio del Señor Jesucristo, de alabar y elevar y adorar al Señor Jesucristo. Debemos de adorar solamente a Dios. Bueno, termina la escena en el cielo. Ya hemos visto 4 aleluyas de alabanza, vimos las bodas del Cordero. Ahora Cristo se pone de pie, monta el caballo blanco, nosotros detrás de él en caballos blancos también, y regresamos a la tierra. Leamos en versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su ropa blanca está teñida, está manchada, salpicada con sangre. Veremos por qué en un momento. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, nosotros, la iglesia, los patriarcas del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación, los ángeles, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca de Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, con un cetro sólido, un cetro de justicia, vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Paremos ahí por un momento. Estamos ya hablando de esta segunda parte de la segunda venida de Cristo. ¿Qué dijimos al principio? Tiene dos partes. El rapto, que ocurre antes de la tribulación, y luego el retorno, cuando Él viene para establecer su reino. Ya estamos ahora en los momentos de su retorno. Ya estamos finalizando la tribulación. Ya las pocas horas que faltan para finalizar la tribulación. Ya se han cumplido los 7 años. Y ya es tiempo para que Cristo regrese para establecer su reino en la tierra. En este momento se cumplirá la promesa que los ángeles hicieron a los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo. Voy a llevarles otra vez a Hechos capítulo 1. Cristo había muerto en la cruz, fue sepultado 3 días, resucitó de los muertos el domingo de la resurrección, luego estuvo aquí en la tierra 40 días en su cuerpo glorificado y fue visto por más de 500 personas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que Jesús fue visto por más de 500 personas, pero todos creyentes. El mundo inconverso no vio a Jesús en su cuerpo glorificado, no lo merece. Ellos lo rechazaron, pero los creyentes sí lo vieron. Es prueba de su resurrección. Y luego Él llevó a los discípulos al monte de los olivos. Y dice aquí, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Ok, Señor, ya entendemos que usted tuvo que venir y morir en la cruz y derramar su sangre para salvarnos, y ha resucitado y nos ha probado que ha resucitado y que nosotros también tendremos vida eterna y nueva. ¿Puede restaurar ahora el reino a Israel? ¿Puede empezar su reino milenial ya de una vez? Y Jesús responde: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio de mi Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que sería 10 días más tarde en Pentecostés, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y serán mis testigos, mis mensajeros, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Ahí están ellos mirando, mientras que Jesús va subiendo hasta que ya no lo pueden ver más. Se desapareció. Mientras miraban el cielo, los discípulos, mientras miraban el cielo y veían como él se alejaba, dos varones vestidos de blanco, o sea, ángeles, se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Bueno, ahora se cumple esta promesa aquí en su retorno, cuando Él viene a la tierra. Hablemos de esto por un momento, el retorno de Cristo. Ya lo hemos mencionado un par de veces que antes de la tribulación, Cristo viene por sus santos, o sea, para sacar la iglesia de la tierra, arrebatarla. Cristo viene por sus santos. Esto se llama el rapto. Ahora, al final de la tribulación,
en los últimos días o horas de la tribulación, Cristo viene con sus santos. Estamos con Cristo y vamos a regresar con Él a la tierra. Y esto se llama el retorno. No lo confunda. Entienda bien, el rapto es una cosa para arrebatarnos. El retorno de Cristo es otra cosa para establecer su reino sobre la tierra. Nota aquí los nombres de Jesús. Primero dice en versículo 11 que es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Él siempre habla la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es fiel a sus promesas. Pablo dice que todas las promesas de Dios son en el Señor Jesucristo sí, o sea, afirmadas. Y en Él, amén, o sea, cumplidas por medio de nosotros. Dios cumple sus promesas por medio de Jesucristo a través de nosotros. Por eso debemos orar y debemos de reclamar las promesas de Dios en su palabra. Puede llevar una promesa de la palabra de Dios en oración al Señor y decirle, Señor, tú lo has dicho, yo la reclamo. Yo pido que tú cumplas esta promesa en mi vida para la gloria tuya. También no solamente es fiel y verdadero, pero Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, en versículo 13. Jesucristo es la palabra viviente y nosotros tenemos en nuestras manos la palabra escrita. La palabra escrita, que es la Biblia, la santa palabra de Dios. Luego, al final, en versículo 16, dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es su nombre de victoria, de conquista. No hay otro mayor que Él. Voy a leer de nuevo de Pablo en Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó a Jesucristo hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, hasta en el infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Sí, Jesús es lo máximo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Luego las armas de Jesús. De su boca sale una espada aguda que simboliza su palabra, la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. También tiene en su mano una vara o un cetro, la señal de su reinado, ¿verdad? Esta vara, este cetro, llevaban los reyes para demostrar autoridad, pero lo llama una vara de hierro. O sea, no hay soborno, no hay engaño, no hay flaqueza en Cristo Jesús. Él es justo, Él es recto, Él es, Él es santo y Él hace todo lo correcto. No muestra favoritismo. Cuando Él viene a reinar, por fin vamos a tener una tierra de justicia, de santidad, de paz. Ahora, el ejército que viene detrás de Él, también montados en caballos blancos, los habitantes del cielo, ya los hemos mencionado, los ángeles. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice que vendrán los santos ángeles con el Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, nosotros, fuimos llevados en el rapto, regresamos con Él en el retorno. Los creyentes del Antiguo Testamento, todos aquellos que murieron de los tiempos antes de Jesucristo en su primera venida, desde Adán, el primer creyente quizá, hasta el último creyente antes de la muerte de Jesucristo en la cruz. Estos son los santos del Antiguo Testamento. Y ellos vendrán con nosotros. Y luego aquellos mártires durante la tribulación, los 7 años, que han muerto por su fe, pues sus almas están con el Señor, ellos vendrán también. Ahora déjeme decir de una vez, cuando Cristo viene con este ejército, en algún momento al llegar aquí a la tierra, Él va a dar cuerpos glorificados a los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Ya usted y yo, la iglesia, ya tenemos nuestros cuerpos glorificados. Los recibimos en el rapto. Pero ellos todavía no. Están en su forma de alma en el cielo.
Y cuando vienen con Jesús, ahora al final de la tribulación, Dios va a darles sus cuerpos nuevos. Habla de esto en Daniel capítulo 12. Este ejército no tiene que pelear, solo observar. Cristo Jesús está allí delante, la espada, su palabra que procede de su boca, y Él va a derrotar el ejército, todos los ejércitos que el anticristo tiene bajo su poder. Esta batalla se va a volver en una cena para los buitres, en vez de una batalla. Será cumplido en pocos minutos, yo imagino. Vamos a leer versículos 17 al 21 para concluir. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Nosotros lo llamamos la batalla de Armagedón. Dios lo llama la gran cena para los buitres. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, o sea, el anticristo, versículo 19, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, o sea, Jesucristo, y contra su ejército, nosotros. Versículo 20. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella, con la bestia, el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, o sea, todos aquellos ejércitos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 16 dice: y los reunió, o sea, los reyes de la tierra, en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Esta batalla para concluir el tiempo de la tribulación. Jesucristo es el gran conquistador. Él viene del cielo con gran poder y gloria. Nosotros estaremos detrás del Señor Jesucristo. Él va adelante, nosotros detrás de Él, regresando a la tierra con Él, para reinar con Él. Los ejércitos del anticristo están reunidos aquí en Armagedón, una parte ahí al norte de Jerusalén, y nuestro Señor Jesucristo los va a derrotar totalmente. En el estudio de capítulo 14, unos días atrás, vimos que se compara esta cosecha esta matanza más bien de tropas, de soldados, de ejércitos, como una cosecha de trigo y una cosecha de uvas. O sea, una cosecha de grano, ¿verdad? Cuando mete la hoz, la segadera, y corta el grano, y dice que está cosechada todo este ejército. Las uvas son recogidas y echadas al lagar, al cisterna, donde las pisotean para sacar el jugo, y esto representa la sangre que corre, y dice que correrá hasta una profundidad, hasta los frenos de los caballos, un poco más de 1 metro de profundidad, un río de sangre de tantos cuerpos muertos de estos soldados de los ejércitos del anticristo. El anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego. ¿Sabe que ellos son los primeros habitantes que nosotros podemos averiguar en la palabra? Son los primeros habitantes del lago de fuego. Déjenme recordarles que el infierno también es un lugar de llamas, de tormento. Y cuando una persona inconversa muere, como es inconversa, como no quiso aceptar a Cristo, su alma va al infierno. En Lucas 16 habla de un hombre rico donde Lázaro vivía a la puerta de su casa. Y cuando Lázaro murió, que era creyente, no por ser mendigo, sino porque había puesto su fe en Cristo, pues Lázaro fue llevado al cielo, al paraíso. Pero el hombre rico abrió sus ojos en el infierno, en el Hades,
y dice, por favor, mande a alguien con agua para refrescarme, estoy atormentado en esta llama. Entonces el infierno es donde van las personas inconversas al morir hoy día. Van sus almas al infierno. Ahí están sufriendo. Pero eso no es el lugar eterno. Porque vamos a ver en el próximo capítulo que viene un juicio más que se llama, bueno, dos juicios más. Juicio de las naciones y luego más tarde el juicio del gran trono blanco. Y cuando todos los inconversos son levantados delante de Dios, van a salir del infierno por un lapso de poco tiempo, solo para ser juzgados delante de Dios y luego lanzados al lago de fuego eternamente. Lo veremos aquí en capítulo 20. Pues lo que quería enfatizar es que el anticristo y el falso profeta en esta batalla de Armagedón son de una vez echados al lago de fuego. Dios los manda allí, son los primeros habitantes. Ni el diablo está allí todavía, porque él anda aquí haciendo sus cosas malas. Pero un día él estará allí también, y todos los demonios, y toda persona que rechaza a Cristo como su Salvador personal. Este es su destino final para cualquier persona que rechaza la salvación ofrecida por Jesucristo. También vemos que estos ejércitos en este momento son destruidos. Obviamente, al ser muertos estos hombres, sus almas van al infierno. Y ahí están, esperando aquel día de juicio del gran trono blanco para ser sacados y luego echados al lago de fuego. Apocalipsis 19:21 dice, todo el ejército del anticristo fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del Señor Jesucristo, y todos los buitres devoraron sus cuerpos muertos hasta saciarse. En Zacarías capítulo 14 tenemos una profecía acerca de la batalla de Armagedón. Voy a leer nada más una parte, pero empieza desde versículo 3, Zacarías 14:3. Y dice que Cristo vendrá y pisará sobre el monte de los olivos, se dividirá el monte de los olivos hacia el norte, hacia el sur. Habrá un gran cañón aquí donde va a correr aguas revivificadas hasta el mar muerto. El mar muerto va a volver a vivir y tener peces. Pero cuando Cristo viene, Él viene para derrotar a este ejército del anticristo ahí en Armagedón. Y dice Zacarías 14, versículo 13. Sus tropas llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá. Se le pudrirán los ojos en sus cuencas. Y la lengua en la boca. Será como un blast, una explosión atómica, ¿verdad? ¡Pum! Por la espada aguda, la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Él va a dar muerte a todo este ejército del anticristo. Y van a morir así, como fritos, carbonizados. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. Hasta entre este ejército malvado, ellos van a pelear entre sí, matando uno al otro. Pero Jesús será el rey, el ganador, el conquistador. Esta es la descripción de la batalla de Armagedón. Los que están al lado del Señor Jesucristo son los victoriosos. Los que están al lado del anticristo pierden. Son conquistados, condenados. Por fin, la tierra será purificada, preparada para el reino del Señor Jesucristo. Ahora, veremos en el próximo estudio que todavía faltarán algunos preparativos para iniciar el reino. Por ejemplo, el juicio de las naciones. Mateo 25, las ovejas y las cabras. Vamos a hablar de esto en el próximo estudio. También Cristo tiene que dar cuerpos glorificados a los santos del Antiguo Testamento. Y todos los mártires de la tribulación tiene que darles sus cuerpos glorificados. Tiene que organizar su reino milenial. Daniel habla de esto en Daniel capítulo 12, de la organización del reino milenial del Mesías. Y todas estas cosas van a ocurrir en los primeros días del reino. Va a ser un tiempo maravilloso cuando estamos aquí con el Señor. Ya la victoria está determinada. Ya lo hemos leído. Cristo será el victorioso.
Él será el Rey y Señor de esta tierra. Y mi pregunta para despedirnos de este estudio ¿es Jesucristo su Salvador? Si todavía no ha aceptado a Cristo en su vida por medio de la fe, si todavía no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga hoy. La invitación todavía está en pie. La última invitación en este libro se encuentra en capítulo 22, versículo 17. Dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente, o sea, sin precio. No tiene que comprarla, solo recibirla como un regalo. El agua de la vida es una figura de la salvación que Cristo nos da. Abra su corazón al Señor Jesucristo. Dígale a Él que quiere confesarle sus pecados a Él, que Él le perdone. Reciba a Cristo por fe como su Salvador y Él le salvará, Él le perdonará y Él le dará vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y pido que estas palabras sean de bendición para los que son creyentes y también de bendición para aquel oyente que quiere aceptar a Cristo. Ayúdale a abrir su corazón en una oración sincera, por donde esté, en su casa, en su patio, en su carro, por donde esté, porque tú estás allí, Señor, tú estás en todo lugar, y que aquella persona haga la oración de fe, de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo por fe como su Salvador. Pido tu bendición sobre todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buen día y nos veremos en el próximo estudio.